Las luces fluorescentes de la sala de espera del juzgado de familia zumbaban como insectos moribundos, proyectando un brillo amarillento y enfermizo sobre el suelo de linóleo desconchado. Me senté en una silla de plástico que estaba atornillada a la pared. Crucé las manos sobre el regazo para ocultar su temblor. El aire olía a café rancio y desesperación, un aroma con el que me había familiarizado íntimamente durante los últimos 6 meses, desde que Derek había solicitado el divorcio. Mi hija Emma dormía apoyada en mi hombro, con su manita agarrada al borde deshilachado de mi cardigan. Tenía 3 años y no era consciente de que ese día su padre planeaba quitarme todo, incluida ella. Había llegado al juzgado 2 horas antes, en parte por la ansiedad y en parte porque no podía permitirme perder el único autobús que pasaba por nuestro barrio al amanecer. Mi abogado de oficio me había llamado ayer para cancelar la cita por una emergencia familiar que no podían esperar. Me había asegurado que el juez concedería un aplazamiento y que no debía preocuparme. Pero el abogado de Derek era Nathan Ashworth, un tiburón con traje de $1,000 que nunca había perdido un caso de custodia. Sabía que no habría aplazamiento. No para alguien como yo. La sala de espera se fue llenando poco a poco de otras familias rotas, pero apenas me fijé en ellas. Mi mente no dejaba de repetir las palabras de Derek en nuestra última llamada telefónica. No tendrás nada, Sarah. Ni la casa, ni el coche, ni siquiera a Emma. Eres una camarera arruinada que apenas puede pagar la luz. ¿Qué juez le daría un hijo a alguien como tú? No se le equivocaba. Después de que vaciara nuestra cuenta conjunta y se mudara con su amante, mi antigua mejor amiga, Jennifer, había estado luchando por sobrevivir. El pequeño apartamento que había encontrado en la parte más deteriorada de la ciudad me costaba casi todo mi sueldo del restaurante. El resto se lo llevaba la niñera que cuidaba de Emma durante mis turnos dobles. Me estaba ahogando, y Derek lo sabía. Sarah Mitchell, un alguacil, me llamó por mi nombre, y su voz resonó en las paredes institucionales. Se me paró el corazón. Desperté suavemente a Emma y recogí nuestras cosas. Una bolsa de pañales con la cremallera rota, mi bolso, sujeto con imperdibles, y una carpeta con los pocos documentos que había conseguido reunir. Recibos, contrato de alquiler, referencias de mi jefe en la cafetería. Mamá, tengo sueño. Emma gimió frotándose los ojos. Lo sé, cariño. Solo un poco más. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado por las series de televisión, pero infinitamente más aterradora. Derek estaba sentado en la mesa del demandante con Nathan Ashworth, ambos con un aspecto impecable y seguro de sí mismos, con sus trajes de diseño. Derek llevaba el pelo recién cortado y los dientes anormalmente blancos por un blanqueamiento reciente. Se había transformado desde que me dejó, deshaciéndose de la barriga cervecera y las camisetas arrugadas para lucir una imagen pulida que el dinero podía comprar. Ni siquiera miró a Emma. Me dirigí a la mesa de la defensa, muy consciente de mi vestido de segunda mano y mis zapatos rayados. Esa mañana se me había soltado el dobladillo y tuve que sujetarlo con un imperdible en el baño del juzgado. Senté a Emma en la silla a mi lado, con las manos temblando tanto que apenas podía abrir mi carpeta. Señora Mitchell, ¿dónde está su representante legal? La jueza Morrison me miró por encima de sus gafas de lectura, con expresión ya impaciente. Su señoría, mi abogado designado por el tribunal, ha tenido una emergencia. Ella me interrumpió. Este tribunal no concede aplazamientos por conveniencia personal. Debería haber buscado un abogado suplente. ¿Con qué dinero?, quise gritar. En lugar de eso, dije en voz baja, lo entiendo, su señoría. Estoy preparada para representarme a mí misma. Nathan Ashworth sonrió. Un depredador que huele la sangre. Derek se recostó en su silla con los brazos cruzados. Esa expresión de satisfacción en su rostro que antes me parecía encantadora y que ahora me revolvió el estómago. Muy bien, señor Ashworth. Puede proceder. Lo que siguió fue una destrucción sistemática de mi persona. Nathan me describió como una madre incapaz, con un empleo inestable, una vivienda inadecuada y sin apoyo familiar. Mostró fotografías de mi edificio de apartamentos, haciéndolo parecer una casa abandonada en lugar del hogar modesto pero limpio que me había costado tanto trabajo conseguir. Llamó a la madre de Derek como testigo, quien testificó, en realidad cometiendo perjurio, que yo siempre había sido negligente y emocionalmente inestable. Me senté allí, sin voz y sin poder,
viendo cómo mi vida se desmoronaba. Emma jugaba tranquilamente con una muñequita que le había comprado en una tienda de todo a $1, sin saber que su padre estaba tratando de borrarme de su existencia. Cuando me tocó hablar, balbuceé mi defensa. No tenía la elocuencia de un abogado, ni argumentos ensayados, solo la verdad, que amaba a mi hija, que tenía 2 trabajos para mantenerla, que Derrick nos había abandonado por otra mujer, y ahora quería castigarme por su culpa. Señorita Mitchell, la interrumpió la jueza Morrison, con un tono que sugería que ya había tomado una decisión. El tribunal debe considerar el interés superior del niño. El señor Mitchell puede proporcionar estabilidad, un hogar con 2 padres, seguridad económica. Me engañó con mi mejor amiga. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Vació nuestra cuenta bancaria y nos dejó sin nada. No ha visto a Emma en 6 meses, no ha pagado ni un centavo en concepto de manutención y ahora quiere llevársela solo para hacerme daño. Señora Mitchell, contrólese o la acusaré de desacato. Las lágrimas corrían por mi rostro. Aquello no era un tribunal. Era una cámara de ejecución y yo estaba completamente indefensa. Su señoría, si me lo permite, dijo una voz detrás de mí, profunda y suave como un whisky caro. Tenía una autoridad que hizo que todos los presentes en la sala se volvieran hacia la puerta. Me giré en mi asiento y sentí que el aire abandonaba mis pulmones. El hombre que estaba de pie en la entrada de la sala era diferente a todos los que había visto antes. Alto, de más de 1,80 manaoni, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses, perfectamente ajustado a sus anchos hombros y su esbelta figura. Pero no fue su aspecto lo que me dejó sin aliento. Fue el aura de poder absoluto que irradiaba como el calor de una llama. 2 hombres con trajes oscuros lo flanqueaban, claramente de seguridad, con la mirada constantemente escaneando la sala con cansancio profesional. Todos en la sala parecían encogerse en su presencia, incluido Nathan Ashworth, cuya sonrisa de confianza había desaparecido. ¿Y usted es? La voz del juez Morrison había perdido su tono cortante, sustituido por algo casi diferencial. Dante Salvatore, su señoría, estoy aquí para representar a la señora Mitchell. Entró en la sala con la fluida elegancia de un depredador, sus pasos silenciosos sobre el suelo del tribunal. Uno de sus guardias de seguridad se quedó junto a la puerta, mientras que el otro se colocó junto a la pared lateral. No podía hablar, no podía respirar, no tenía ni idea de quién era ese hombre ni por qué estaba allí. Pero la forma en que Derrick se había puesto pálido al mencionar su nombre me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de poder que Dante Salvatore ejercía. Se acercó a nuestra mesa y capté su aroma. Sándalo y algo más oscuro, más peligroso. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve instante, y vi algo brillar en esas profundidades frías y oscuras. ¿Reconocimiento? Imposible. Nunca había visto a este hombre en mi vida. Su señoría, le pido disculpas por mi retraso, dijo Dante, sin elevar la voz por encima del tono de conversación, pero de alguna manera exigiendo atención absoluta. Ha habido un retraso inevitable. Confío en que me permita unos momentos para consultar con mi cliente antes de continuar. En realidad, no era una pregunta. La jueza Morrison asintió, con un aire nervioso que nunca había visto antes en un juez. Por supuesto, señor Salvatore. Haremos un receso de 15 minutos. Cuando la jueza se retiró a su despacho, Dante se volvió hacia mí. De cerca, era aún más devastador. Sus rasgos eran demasiado perfectos para ser simplemente guapo. Una pequeña cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda no hacía más que aumentar su peligroso atractivo, pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Oscuros como la medianoche, parecían ver a través de todas las defensas que había construido. Señorita Mitchell, dijo en voz baja, extendiendo la mano. Deberíamos hablar. Me quedé mirando su mano, dedos fuertes y elegantes, un reloj que probablemente costaba más que mi coche, y luego levanté la vista hacia su rostro. No lo entiendo, no puedo permitírmelo, no necesita permitírmelo. Miró a Derrick y Nathan, que nos observaban con evidente alarma. Su expresión no cambió, pero algo se transformó en el ambiente. Una promesa de violencia tan sutil y tan cierta que vi a Derrick retroceder. Considéreme una parte interesada en que se haga justicia. Deberías haber sospechado, deberías haber preguntado por qué un hombre que claramente se movía en círculos de riqueza
y poder más allá de mi comprensión, se ofrecía a ayudar a una camarera en bancarrota, pero me estaba ahogando, y él me estaba ofreciendo un salvavidas. De acuerdo, susurré. Su mano se cerró alrededor de la mía, cálida y fuerte, y por primera vez en 6 meses sentí algo más que desesperación. Sentí esperanza, y sentí algo más, algo que me aterrorizaba casi tanto como perder a Emma. La forma en que su pulgar rozó mis nudillos, la intensidad de su mirada que sugería que se trataba de algo más que una representación legal, la sutil posesividad con la que se colocó entre Derek y yo. No tenía ni idea de quién era realmente Dante Salvatore, pero estaba a punto de descubrir que acababa de hacer un trato con el hombre más peligroso de la ciudad y que mi marido se había ganado un enemigo mucho más poderoso de lo que podía imaginar. La sala de conferencias a la que Dante me llevó estaba al final del pasillo de la sala del tribunal, pero parecía como si entrara en un mundo diferente. Su guardaespaldas, un hombre enorme, con una cicatriz en la mandíbula, abrió la puerta y se colocó fuera, creando una barrera entre nosotros y el caos que habíamos dejado atrás. Emma se aferró a mi mano, con los ojos muy abiertos mientras observaba al extraño hombre que había aparecido como un ángel oscuro. Dante se agachó a su altura, su expresión severa se suavizó de una manera que me hizo latir el corazón con fuerza. «Hola, Emma», dijo con dulzura. «Me llamo Dante. Hoy voy a ayudar a tu mamá. ¿Te parece bien?» Ella asintió tímidamente, acurrucándose contra mi pierna. No presionó, solo se quedó de pie con elegancia y me indicó con un gesto que me sentara en la pulida mesa de conferencias. Me fijé en que esperó a que yo me sentara antes de ocupar su propia silla, una cortesía anticuada que parecía contradecir la energía peligrosa que bullía bajo su superficie civilizada. «No lo entiendo», comencé, con la voz apenas firme. «¿Quién es usted? ¿Por qué me está ayudando?» «No puedo pagarle, señor Salvador. Apenas puedo permitirme comprar comida». «Dante», me corrigió, con sus ojos oscuros clavados en los míos con una intensidad que me hizo sentir expuesta. «Y soy consciente de tu situación financiera, Sara. ¿Puedo llamarte Sara?» Asentí con la garganta seca. «Tu marido cometió un error». Se recostó en su silla, aparentemente relajado, pero pude ver la tensión acumulada en sus hombros. Una tensión significativa. Él y su socio, un hombre llamado Marcus Chen, me robaron $2 millones para ser precisos. Creyeron que eran listos, desviando el dinero a cuentas en el extranjero y creando empresas ficticias. Mi sangre se heló. «No sé nada de eso. Lo juro», levantó una mano, silenciándome. «Lo sé. He tenido a Derek bajo vigilancia durante 3 meses. Ya estaba separada cuando él hizo su jugada. Eres inocente en esto». La forma casual en que mencionó la vigilancia me heló la sangre. ¿Qué tipo de abogado tenía a gente bajo vigilancia? ¿Qué tipo de abogado hacía que Nathan Ashworth, un hombre que había construido su reputación sobre la crueldad, pareciera genuinamente asustado? Entonces, ¿por qué ayudarme? ¿Por qué no ir directamente a por Derek? Algo brilló en el rostro de Dante, algo oscuro y satisfecho que lo hacía parecer casi salvaje. «Oh, tengo intención de ir a por Derek, pero él convirtió esto en algo personal cuando decidió destruirte en el tribunal. Verás, Sarah, siento un odio especial por los hombres que abusan de su poder sobre los más débiles. Me ofende». La forma en que dijo «ofende» lo hizo sonar como una sentencia de muerte. Sigo sin entenderlo. «No me conoces. ¿Por qué te importa lo que me pase?» Se quedó en silencio durante un largo momento, con la mirada fija en mi rostro con una atención que parecía casi física. Cuando habló, su voz era más suave, pero no menos intensa. «Digamos que tengo mis razones, razones que se aclararán con el tiempo. Por ahora, todo lo que necesitas saber es que me aseguraré de que conserves a tu hija. Y me aseguraré de que Derek Mitchell se arrepienta de cada decisión que lo ha llevado a este momento». Había algo que no me estaba contando, algo en la forma en que apretó la mandíbula cuando miró a Emma, en el destello de antiguo dolor que cruzó sus rasgos antes de que pudiera ocultarlo. Pero yo estaba demasiado desesperada como para cuestionar mi buena suerte. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Déjame encargarme de esto. Se puso de pie y se abrochó la chaqueta del traje con facilidad. Cuando volvamos allí, no hables a menos que yo te lo diga. No reacciones a nada de lo que digan Derek o su abogado. ¿Puedes hacerlo? Asentí con la cabeza, aunque todos mis instintos me gritaban que estaba haciendo un trato con el mismísimo diablo. Cuando volvimos a la sala del tribunal,
El ambiente había cambiado por completo. Derrick y Nathan estaban juntos, susurrando con urgencia. La madre de Derrick había desaparecido, probablemente enviada por Nathan, que era lo suficientemente inteligente como para saber que necesitaban reorganizarse. La jueza Morrison tomó asiento, con una expresión cuidadosamente neutral, pero me fijé en cómo sus ojos seguían los movimientos de Dante por la sala. Todo el mundo seguía los movimientos de Dante. Atraía la atención como el fuego atrae el calor, de forma absoluta y sin esfuerzo. Señor Salvatore, puede proceder con la representación de la señora Mitchell, dijo la jueza. Gracias, su señoría. Dante permaneció de pie, dominando con su presencia la pequeña sala. Seré breve. Mi cliente ha sido objeto de una campaña de difamación basada en pruebas engañosas y testimonios falsos. El señor Mitchell se ha presentado como un padre preocupado que busca la custodia de su hija, pero la realidad es muy diferente. Abrió un maletín de cuero, caro, italiano, probablemente más valioso que mi alquiler mensual, y sacó varios documentos. Su guardaespaldas, que de alguna manera había conseguido una tableta, comenzó a mostrar imágenes en una pantalla que habían traído durante nuestro receso. Este es Derrick Mitchell hace 3 semanas en el Sapphire Club de Miami. La imagen mostraba a Derrick con el brazo alrededor de una mujer que definitivamente no era Jennifer, con la mano en su pecho, claramente ebrio. Y aquí, 2 días después de solicitar el divorcio. Otra imagen. Derrick en una mesa de póker, con fichas por valor de miles de dólares esparcidas delante de él. Y mi favorita, Derrick Mitchell hace 5 meses, el día antes de vaciar su cuenta conjunta con la señora Mitchell, depositando un cheque bancario por valor de $50,000 en una cuenta privada de la que su esposa no sabía nada. Nathan se puso de pie de un salto. Protesto. ¿Cómo ha conseguido estas fotografías? Esto es una invasión de la privacidad. Dante se volvió hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Las obtuve por medios perfectamente legales. Abogado, a diferencia de las fotografías que usted presentó del apartamento de la señora Mitchell, que, según he observado, fueron tomadas desde el interior del edificio sin permiso ni orden judicial. ¿Debemos hablar de invasión de la privacidad? Nathan se sonrojó, pero se sentó. El juez Morrison se inclinó hacia adelante. Continúe, señor Salvatore. Derrick Mitchell no solicita la custodia porque quiera a su hija. No la ha visto en 6 meses. No la ha llamado. No le ha enviado regalos de cumpleaños. No ha preguntado por su bienestar. Solicita la custodia por 2 razones. Para castigar a su exmujer por su propia culpa y para dar una imagen de estabilidad mientras se le investiga por delitos financieros. Derrick se levantó de un salto. Eso es mentira. No estoy siendo investigado. Siéntese, señor. Mitchell, ordenó el juez Morrison. Dante continuó como si Derrick no hubiera hablado. Desde esta mañana, el FBI ha abierto una investigación sobre Derrick Mitchell y su socio comercial, Marcus Chen, por fraude electrónico, lavado de dinero y malversación. Tengo aquí la documentación del agente especial Rodríguez, que confirma la investigación. Deslizó los papeles hacia el juez, quien los revisó con los ojos muy abiertos. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo había organizado Dante todo esto? Las investigaciones del FBI no aparecían de la noche a la mañana, a menos que llevara mucho más de 3 meses siguiendo a Derrick. Además, dijo Dante, bajando la voz hasta ese peligroso ronroneo que me hacía estremecer la espalda. Tengo aquí una declaración jurada de Jennifer Hayes, la actual pareja sentimental del señor Mitchell, en la que afirma que Derrick ha sido verbalmente abusivo, tiene un problema con el juego y ha expresado su intención de enviar a Emma a un internado en cuanto se finalice la custodia. Al parecer, criar a su hija no forma parte de sus planes. Nathan le susurraba frenéticamente a Derrick, que había pasado de rojo a pálido como la cera. Nunca había visto a Derrick asustado. Era un matón, pero siempre había confiado en su capacidad para seducir o intimidar a los demás. No estaba seguro de sí mismo. Ahora, su señoría, dijo Dante, recogiendo sus papeles con precisión y sin prisas. La señora Mitchell está lejos de ser una madre perfecta. Es pobre, trabaja muchas horas. Su apartamento está en un barrio peligroso, pero ama a su hija. Cada dólar que gana lo destina a mantener a Emma. Cada decisión que toma la toma pensando en el bienestar de su hija. La pregunta que debe responder este tribunal es sencilla. ¿Prefiere entregar a una niña a una madre cariñosa con dificultades económicas o a un padre investigado por el FBI
que planea abandonar a su hija en un internado mientras él se divierte en Miami. El silencio que siguió fue ensordecedor. La jueza Morrison se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Señor Ashworth, ¿tiene alguna respuesta a estas acusaciones? Nathan parecía querer esconderse debajo de la mesa. Su señoría, solicitamos un aplazamiento para revisar estas nuevas pruebas. Denegado. La voz de la jueza Morrison era gélida. Usted presionó para que esta audiencia se celebrara sin la representación de la señora Mitchell. Hoy obtendrá su fallo. Pasó varios minutos revisando los documentos que Dante le había proporcionado y su expresión se ensombrecía con cada página. Finalmente, levantó la vista. La custodia de Emma Mitchell se concede a Sarah Mitchell. Señor Mitchell, se le conceden visitas supervisadas solo hasta que se resuelva la investigación federal. Si es declarado culpable de algún delito, se le revocarán esos derechos de visita. Se le ordena pagar una pensión alimenticia de $1,500 al mes, con carácter retroactivo desde la fecha de la separación. Además, se le ordena desalojar el domicilio conyugal en un plazo de 30 días. La casa se venderá y los ingresos se repartirán a partes iguales entre ambas partes. Derek estalló. Esto es, ella le ha convencido. Ella le ha convencido, ¿verdad? Así es como... El guardia de seguridad que estaba junto a la puerta se movió tan rápido que apenas lo percibí. De repente, estaba junto a Derek, con una mano enorme sobre el hombro de Derek, apretando con la fuerza suficiente para que Derek jadease y se hundiese en su silla. Señor Mitchell, la voz del juez Morrison sonó como un latigazo. Un arrebato más y le declararé en desacato. ¿Lo entiende? Derek asintió, con el rostro retorcido por la rabia impotente y el miedo genuino. Se levanta la sesión. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Emma seguía siendo mía. La pesadilla había terminado. Había ganado. Pero cuando me volví para darle las gracias a Dante, la expresión de su rostro me dejó sin palabras. Observaba a Derek con la fría paciencia de un cazador que acaba de tender una trampa. Para él, esto no había terminado. La audiencia por la custodia había sido una batalla. La guerra acababa de empezar, y de alguna manera me había convertido en un peón en algo mucho más peligroso que un divorcio. Ven, dijo Dante en voz baja, colocando su mano en mi espalda, cálida a través de la fina tela de mi vestido. Llevemos a Emma y a ti a un lugar seguro. ¿Seguro? ¿Seguro de qué? Sus ojos se encontraron con los míos, y en sus oscuras profundidades vi una verdad que me aterrorizó. De las consecuencias de las decisiones de tu marido, dijo. Derek se granjeó enemigos poderosos cuando me robó, y esos enemigos no perdonan. El SUV negro que esperaba fuera del juzgado parecía sacado de una película. Elegante, caro, con las ventanas tan tintadas que no podía ver el interior. El guardia de seguridad que había silenciado a Derek abrió la puerta trasera y Dante me indicó que entrara. No puedo, dije, dando un paso atrás. Emma pesaba mucho en mis brazos. Tengo que coger el autobús para volver a casa. Gracias por todo, pero yo... Sarah. La forma en que pronunció mi nombre, paciente pero firme, me hizo detenerme. Derek sabe dónde vives. Está enfadado y humillado. Y los hombres como él son más peligrosos cuando se sienten impotentes. No vas a volver a ese apartamento. Hoy no. El miedo se apoderó de mí. ¿A dónde nos llevas? A un lugar seguro, solo por esta noche, hasta que pueda organizar una protección adecuada. Debió de ver el pánico en mi rostro, porque su expresión se suavizó ligeramente. No te pido que confíes en mí. Te pido que pienses en la seguridad de Emma. Tenía razón, y eso me molestaba. Derek parecía dispuesto a matar cuando el juez falló en su contra, y si realmente estaba involucrado con delincuentes, si realmente había robado $2 millones a Dante Salvatore. Me subí al todoterreno. El interior olía a cuero y a ese aroma a sándalo que empezaba a asociar con Dante. Se deslizó a mi lado, mientras su guardaespaldas ocupaba el asiento del copiloto, junto al conductor. Otro hombre de rostro adusto, con traje oscuro, que no reconoció nuestra presencia. Emma se acurrucó inmediatamente en el asiento, agotada por la emotiva mañana. La atraje hacia mí, muy consciente de lo cerca que estaba Dante, de cómo su presencia parecía llenar todo el vehículo. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras el todoterreno se incorporaba suavemente al tráfico. A mi propiedad a las afueras de la ciudad. Es segura, privada.
Emma y tú estaréis cómodas allí. Tu propiedad. Me reí, pero sonó hueco. Ni siquiera sé a qué te dedicas realmente, señor Salvatore. No es solo un abogado, ¿verdad? Se volvió para mirarme y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. No, Sara, no soy solo un abogado. Entonces, ¿qué es? Soy un hombre de negocios. Me encargo de adquisiciones, inversiones, negociaciones. A veces, esas negociaciones requieren un cierto grado de persuasión con el que los hombres de negocios convencionales no se sienten cómodos. Era la forma más elegante de decir criminal que había oído nunca. Pertenece a la mafia. No era una pregunta. Sonrió. Esta vez fue una sonrisa auténtica, aunque había más oscuridad que humor en ella. Es un término muy anticuado, pero sí, supongo que algunas personas me llamarían así. Prefiero pensar en mí mismo como alguien que opera en los espacios grises entre lo legal y lo ilegal. Presto servicios, mantengo el orden en ciertos sectores y me aseguro de que se respeten los acuerdos, robando dinero y castigando a quienes me roban a mí. Su mano se movió para apoyarse en el respaldo del asiento, lo suficientemente cerca de mi hombro como para que pudiera sentir su calor. Derek y Marcus no solo me quitaron mi dinero, Sarah. Se llevaron dinero que yo guardaba en fideicomiso para otras partes. Partes muy peligrosas que esperan que recupere sus inversiones con intereses. ¿Así que vas a matarlo? Mi voz sonaba sorprendentemente firme. Aún no lo he decidido. Él la dio la cabeza, estudiándome con esa atención inquietante. ¿Te asusta eso? Sabiendo lo que soy, debería asustarme. Debería estar aterrorizada, pero allí sentada, en el lujo de su vehículo con olor a cuero, con mi hija a salvo a mi lado, sentí algo mucho más complicado que el miedo. Me da más miedo perder a Emma que tú, admití. Algo brilló en sus ojos oscuros. Aprobación, tal vez, o reconocimiento. Bien, deberías estarlo. Derek la habría destruido. La habría criado para que fuera tan vacía y egoísta como él. No podía permitir eso. ¿Por qué te importa? Dijiste que tenías razones, pero nunca las explicaste. El todoterreno se incorporó a la autopista y la ciudad quedó atrás. Dante estuvo callado tanto tiempo que pensé que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era más áspera, con un tono crudo. Una vez tuve una hija, Isabela. Ahora tendría más o menos la edad de Emma. Miró por la ventana el paisaje que pasaba. Su madre era como tú, vulnerable, amable, tratando de proteger a su hija de un monstruo. Yo no estuve allí para salvarlas. Estaba demasiado centrado en construir mi imperio, en demostrar mi valía a hombres que nunca me respetarían. Y mientras yo no estaba, su padre, mi enemigo, las encontró. Apretó la mandíbula y los músculos se le tensaron bajo la piel. Volví a casa y me encontré con dos tumbas. Sara, dos tumbas. Mi Isabela y su madre, enterradas porque yo no fui lo suficientemente fuerte. No fui lo suficientemente despiadado para protegerlas. Mi mano se movió por sí sola, cubriendo la suya, que descansaba sobre el asiento. Lo siento, él miró nuestras manos unidas, con una expresión indescifrable. Ese día juré que nunca permitiría que otro niño sufriera porque a hombres débiles se les permite ejercer un poder que no se han ganado. Cuando vi a Emma en esa sala del tribunal, vi la forma en que Derek la miraba, o más bien, no la miraba. Vi a Isabela y me vi a mí misma fracasando de nuevo. No fracasaste, nos salvaste. Te salvé de Derek. Su mano se giró bajo la mía, entrelazando sus dedos con los míos, con una posesividad que debería haberme alarmado. Pero ahora te he traído a mi mundo, y mi mundo es mucho más peligroso de lo que tu marido podría ser jamás. El todoterreno salió de la autopista y se adentró en un camino privado que serpenteaba a través de un denso bosque. Condujimos durante otros 15 minutos antes de llegar a un claro que me dejó sin aliento. La finca se extendía ante nosotros, una obra maestra moderna de cristal y piedra encaramada en una ladera con vistas a un lago privado. Era preciosa y aislada. El tipo de lugar donde los gritos no se oirían. Temblé y Dante me apretó la mano con más fuerza. Aquí estás a salvo, dijo en voz baja. Te doy mi palabra. ¿Y cuánto vale tu palabra? Lo es todo. Esa sola palabra transmitía una convicción absoluta. En mi mundo, Sara, tu palabra es tu moneda de cambio. Si la rompes, estás muerta. Yo no rompo mi palabra. El todoterreno se detuvo frente a la entrada principal, donde esperaba una mujer de unos 50 años, elegante, de rostro severo,
que vestía un uniforme impecable que la identificaba como miembro del personal. Dante me ayudó y luego levantó con cuidado a Emma, que apenas se movía en su sueño. «Esta es la señora Chen», dijo, aunque su tono no sugería ninguna relación con el Marcus Chen que le había robado. «Ella se encarga de mi casa. Te mostrará tus habitaciones y te proporcionará todo lo que necesites». La expresión de la señora Chen se suavizó cuando vio a Emma. «Pobrecita. Venga, señorita Mitchell. He preparado la suite de invitados. Hay una habitación contigua si prefiere que ella tenga su propio espacio». La seguí al interior, demasiado abrumada para procesar por completo el lujo que me rodeaba. Los techos altos, las obras de arte que probablemente costaban más de lo que yo ganaría en toda mi vida. La vista del lago a través de los ventanales. La suite de invitados era más grande que todo mi apartamento. La cama era enorme, cubierta con sábanas tan suaves que parecían nubes. El baño tenía una bañera lo suficientemente grande como para nadar en ella y una ducha con chorros cuyo propósito desconocía. La habitación contigua estaba equipada con todo lo que una niña podía necesitar: juguetes, libros, ropa y la talla de Emma. «¿Cómo sabía su talla?», le pregunté a la señora Chen. «El señor Salvatore es muy meticuloso», respondió diplomáticamente. «La cena se servirá a las 7. Si necesita algo antes de esa hora, solo tiene que pulsar el botón que hay junto a la puerta». Me dejó sola en un silencio opulento. Acosté a Emma en la cama. Su pequeño cuerpo parecía increíblemente diminuto sobre las costosas sábanas. Luego me acerqué a la ventana y me quedé mirando el lago, tratando de comprender lo que acababa de suceder en mi vida. Esa mañana estaba a punto de perderlo todo. Ahora estaba en una mansión, con mi hija a salvo y la custodia asegurada. Pero aún no sabía cuál sería el precio. Solo sabía que hombres como Dante Salvatore no salvaban a la gente por puro altruismo, sin importar la trágica situación en la que se encontraran. Un golpe en la puerta me hizo girarme. Dante estaba en la entrada, sin la chaqueta del traje, solo con la camisa blanca, con las mangas remangadas para mostrar sus fuertes antebrazos. Parecía más joven, más humano, pero también más peligroso. «Pensé que quizá querrías esto», dijo, tendiéndome un teléfono. Era elegante, nuevo y caro. «Tu número es el único que está programado en él. Los demás números son míos. Oficina, móvil personal, equipo de seguridad. Si necesitas algo, de día o de noche, llama». Cogí el teléfono y nuestros dedos se rozaron. Una chispa de electricidad saltó entre nosotros y vi cómo se oscurecían sus ojos. «¿Por qué haces esto realmente?», susurré. «No se trata solo de Isabela, ¿verdad?». Se acercó tanto a mí que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. «No», admitió, «no se trata solo de Isabela». «Entonces, ¿de qué se trata?». Levantó la mano hacia mi cara y trazó con el pulgar la curva de mi pómulo con una delicadeza devastadora. «Cuando investigué a Derek, encontré fotografías tuyas de antes de que él destruyera tu espíritu. En una de ellas tú reías. Toda tu cara se iluminaba de alegría. Y pensé que haría cualquier cosa por volver a ver esa luz. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente». Su voz se redujo a un peligroso ronroneo. «Sé que eres valiente. Sé que luchas por lo que importa. Sé que sacrificarías cualquier cosa por tu hija. Y sé que algo en mí reconoció algo en ti en el momento en que vi esas fotos, Dante. No sabía lo que estaba pidiendo. Que se alejara, que se acercara. «No te tocaré», dijo, aunque su mano seguía acariciando mi rostro. «A menos que tú me lo pidas. Ya has pasado por bastante sin que yo te añada más cargas. Pero necesito que entiendas algo, Sarah. Derek te dio por sentado. Tenía algo precioso y lo tiró por la borda. Yo no cometo ese error. ¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que ahora estás bajo mi protección. Soy yo quien te protege, quien cuida de ti. Y soy un hombre posesivo, Sarah. Cuando algo me pertenece, no lo comparto. No lo dejo escapar. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber huido de la oscura promesa de sus palabras. En cambio, sentí que mi corazón se aceleraba por una razón completamente diferente. «No soy una posesión», logré decir. «No». Él estuvo de acuerdo, con el pulgar aún acariciando mi piel. «Eres algo mucho más valioso. Eres una elección que estoy haciendo y siempre protejo mis inversiones». Luego dio un paso atrás, rompiendo el hechizo, dejándome fría donde había estado su tacto. «Descansa», dijo, con la voz volviendo a esa calma controlada. «Hablaremos más durante la cena.
Hay cosas que debes saber sobre la situación de Derrick, sobre lo que se avecina. Estaba en la puerta cuando recuperé la voz. Dante, gracias por todo. Me miró y la intensidad de su mirada me hizo sentir desnuda a pesar de estar completamente vestida. No me des las gracias todavía, Sara. No sabes lo que voy a pedirte a cambio. Luego se marchó, dejándome sola con mi hija dormida y la aterradora constatación de que acababa de cambiar una jaula por otra. Esta era dorada y hermosa, pero seguía siendo una jaula, y el hombre que tenía la llave era mucho más peligroso de lo que cualquier marido podría ser jamás. No dormí. ¿Cómo iba a hacerlo? Cuando cada superficie de la habitación susurraba una riqueza que nunca había imaginado. Cuando el silencio de la finca me oprimía como un peso físico, Emma dormía plácidamente, con su pequeño pecho subiendo y bajando, con la inocencia de una niña que no entendía que nuestras vidas habían cambiado radicalmente. A las 6:30 me duché en ese ridículo cuarto de baño utilizando productos que probablemente costaban más que mi presupuesto semanal para la compra. La señora Chen había dejado ropa de mi talla, un sencillo vestido negro que me quedaba perfecto, ropa interior aún en su embalaje, incluso zapatos. Intenté no pensar en cómo Dante había sabido mis medidas. Lo había planeado antes de entrar en la sala del tribunal. Me había estado observando. ¿Durante cuánto tiempo? Emma se despertó mientras me secaba el pelo. Sus ojos se abrieron con incertidumbre en aquella habitación desconocida. Mamá, ¿dónde estamos? En un lugar seguro, cariño. La abracé, respirando su aroma a champú de bebé e inocencia. ¿Tienes hambre? La señora Chen apareció exactamente a las 7, como si hubiera estado vigilando nuestra habitación. Nos condujo por pasillos llenos de obras de arte que yo no entendía, pero que sabía que eran invaluables. Bajamos una amplia escalera hasta un comedor con capacidad para 20 personas cómodamente sentadas. Dante estaba sentado a la cabecera de la mesa, vestido de manera informal, con pantalones oscuros y un jersey azul marino que hacía que sus ojos parecieran casi negros. Se levantó cuando entramos, con esa cortesía anticuada, y me apartó una silla antes de que pudiera reaccionar. Emma, dijo, agachándose de nuevo a su altura. Le pedí a la señora Chen que preparara macarrones con queso. ¿Te parece bien? Mi hija asintió tímidamente, y algo se rompió en mi pecho al ver a este hombre peligroso ser tan amable con ella. La cena fue surrealista. La señora Chen sirvió platos que no sabía nombrar. Vino que no bebí porque necesitaba mantener la mente despierta. Y durante toda la cena, Dante me observó con esa intensidad inquietante. Emma comió sus macarrones con queso, haciendo de vez en cuando preguntas sobre la casa, el lago y los barcos que veía a través de las ventanas. Dante respondió a cada pregunta con paciencia, sin condescendencia, tratándola como a una persona a la que merecía la pena escuchar. Derrick nunca había hecho eso. Después de que Emma terminara de comer, la señora Chen apareció con una cálida sonrisa. ¿Te gustaría ver la biblioteca, Emma? Tengo algunos libros ilustrados que creo que te gustarán. Empecé a protestar, pero Dante me cubrió la mano con la suya sobre la mesa. Estará a salvo. La señora Chen crió a 4 hijos y tenemos que hablar. Vi a Emma alejarse saltando con la señora Chen, con el corazón en un puño, antes de volverme hacia Dante. Sobre Derrick, entre otras cosas, se rellenó la copa de vino. El movimiento fue lento y controlado. La investigación del FBI es real, pero también se ha acelerado. Tengo contactos que me deben favores. Derrick y Marcus serán arrestados en el plazo de una semana. Las pruebas son sustanciales. Ambos se enfrentarán a importantes penas de prisión. Tú lo has orquestado todo. Yo aceleré lo que era inevitable. Fueron descuidados, arrogantes. Habrían sido capturados tarde o temprano. Simplemente me aseguré de que ocurriera en mi plazo. Dio un sorbo de vino. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Derrick pasará los próximos 10 o 15 años en una prisión federal. No será una amenaza para ti ni para Emma. Y Marcus es un problema diferente. La expresión de Dante se endureció. Él fue quien se acercó a Derrick, quien planeó el robo. Tiene contactos, no tan poderosos como los míos, pero peligrosos al fin y al cabo. Intentará llegar a un acuerdo con el FBI. Les dará peces más gordos a cambio de una reducción de la pena. ¿Tú y yo? Sonrió, pero era una sonrisa tensa. No funcionará. Soy muy bueno manteniendo mis manos limpias, pero eso significa que Marcus estará desesperado. Y los hombres desesperados son impredecibles. Por eso tú y Emma no podéis volver a casa.
Se me revolvió el estómago. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta que haya solucionado la situación de forma permanente. La naturalidad con la que dijo permanente me heló la sangre. Vas a matarlo. Voy a asegurarme de que ya no sea un problema. Dante se recostó en su silla y me estudió. ¿Te molesta eso? Saber que haré lo que sea necesario para proteger lo que es mío. No soy tuyo, ¿verdad? Dejó su copa de vino con cuidado deliberado. Vives en mi casa, llevas ropa que yo te he dado, comes comida que yo he pagado. Tu hija está a salvo porque yo la mantengo a salvo. Tu exmarido se enfrenta a la cárcel porque yo lo he conseguido. ¿En qué momento, Sara, crees que dejaste de pertenecer a ti misma y empezaste a pertenecerme a mí? Me puse de pie de un salto, invadida por la ira. No soy una posesión que hayas adquirido. Yo no pedí nada de esto. Él también se puso de pie. Rodeó la mesa con esa elegancia depredadora. Tienes razón, no lo pediste, pero lo aceptaste. Te subiste a mi coche, viniste a mi casa, me dejaste luchar tus batallas, y ahora eres mía, lo quieras o no. Eso es una locura. ¿Lo es? Ahora estaba cerca, lo suficientemente cerca como para que pudieras sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Dime una cosa, Sara. Cuando Derek te estaba destruyendo en esa sala del tribunal, ¿a quién le pediste que te salvara? Cuando pensaste que perderías a Emma, ¿qué deseaste? Esto no, susurré, pero mi voz carecía de convicción. Levantó la mano para levantarme la barbilla y acercar mi rostro al suyo. Deseaste a alguien lo suficientemente poderoso como para detenerlo. Alguien lo suficientemente despiadado como para hacerle pagar. Alguien que quemaría el mundo antes de dejarte perder a tu hija. Y aquí estoy, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. ¿Por qué yo? ¿En serio? ¿Por qué? Hay miles de mujeres en situaciones difíciles. ¿Por qué me elegiste a mí? Su pulgar recorrió mi labio inferior y dejé de respirar. Porque cuando vi tu foto, algo que creía muerto con Isabela volvió a despertar. Porque me recordaste que todavía hay cosas en este mundo que vale la pena proteger. Porque te miré y pensé, es mía. Y nunca he cuestionado ese instinto. Eso no es amor, Dante. Es obsesión. Lo sé. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mi piel. ¿Quieres que te pida perdón por ello? Debería haber dicho que sí. Debería haberlo apartado. Haberle exigido que nos llevara a Emma y a mí a casa. Haberme negado a dejarme arrastrar a su peligroso mundo. En cambio me oí susurrar, ¿qué quieres de mí? Todo. La palabra fue cruda, sincera. Tu confianza, tu tiempo, tus pensamientos. Quiero conocer cada miedo que te despierta por la noche, cada sueño que has enterrado. Quiero ser la primera persona en la que pienses por la mañana y la última voz que oigas antes de dormir. Quiero que Emma me llame de otra forma que no sea el nombre de un extraño. Quiero que dejes de mirarme como si fuera un monstruo y empieces a verme como un hombre. Eres un monstruo, le dije, pero no había calor en ello. Sí, su frente descansaba contra la mía y podía sentir la tensión vibrando a través de su cuerpo, el esfuerzo que le costaba no besarme. Pero soy un monstruo que te mantendrá a salvo. ¿Quién le dará a Emma todo lo que necesita? ¿Quién se asegurará de que nadie te vuelva a hacer daño? ¿A qué precio? Tu libertad, tal vez. Tu inocencia, sin duda. Tu corazón, con el tiempo. Debería haber huido. Cada parte racional de mi cerebro me gritaba que cogiera a Emma y huyera, pero llevaba tanto tiempo ahogándome, y Dante era aire y fuego y promesas oscuras que me aterrorizaban y emocionaban a partes iguales. No puedo, respiré. No puedo darte lo que quieres. Ya lo has hecho. Se apartó ligeramente, sus ojos oscuros buscando los míos. Solo tienes demasiado miedo para admitirlo. Pero no pasa nada, Sara. Soy un hombre paciente. Puedo esperar a que te pongas al día. Un ruido en el pasillo nos hizo girarnos a los dos. La señora Chen estaba en la puerta, con Emma durmiendo apoyada en su hombro. Se quedó dormida durante el cuento, dijo en voz baja. El hechizo se rompió. Dante dio un paso atrás, y su máscara de control volvió a colocarse con suavidad en su sitio. Llévala arriba. Haré que mis hombres revisen el perímetro antes de acostarse. Mientras la señora Chen se llevaba a Emma, me abracé a mí misma, sintiendo de repente frío. Yo también debería irme, Sarah. Me agarró la muñeca con suavidad. Lo que dije iba en serio. No te tocaré a menos que tú lo pidas, pero tienes que entenderlo. Ahora soy yo quien te protege.
Eso significa mis guardias, mis reglas, mi mundo. ¿Puedes vivir con eso? ¿Tengo otra opción? Su expresión se suavizó ligeramente. Siempre hay otra opción. Puedo organizar una protección en un refugio seguro hasta que Derek y Marcus sean encarcelados. Serías libre de irte, de reconstruir tu vida sin mí, pero nunca estarías realmente a salvo. Los amigos de Derek, los contactos de Marcus, siempre estarían ahí fuera, siempre serían una amenaza. Conmigo eres intocable. Mi reputación te mantendrá a salvo. Pero eso significa permanecer cerca. Significa pertenecerme, al menos a los ojos de todos los que puedan desearte daño. Una jaula, dije en voz baja. Una jaula dorada. Soltó mi muñeca y dio un paso atrás. Piénsalo. Tienes hasta mañana por la mañana para decidir. Quédate y acepta mi protección, mis reglas, mi derecho sobre ti y Emma. O vete y arriésgate a lo que pueda pasar. Me estaba dando una opción que en realidad no era tal, porque ambos sabíamos que no podía arriesgar la seguridad de Emma por orgullo o miedo. Lo pensaré, dije, aunque ambos sabíamos cuál sería mi respuesta. Llegué a la puerta antes de que su voz me detuviera una vez más. Sarah, cuando decidas quedarte, y recuerda que yo no comparto, el padre de Emma ya forma parte de mi pasado. Pero si otro hombre te mira, te toca o incluso piensa en ti como yo pienso en ti, no me haré responsable de lo que le pase. Me volví para mirarlo. Ese hombre hermoso y peligroso que había trastocado toda mi existencia en un solo día. Eso no es justo. Nunca dije que fuera justo. Su sonrisa era oscura y posesiva. Yo dije que era tuya. Hay una diferencia. Esa noche me quedé despierta, con Emma acurrucada contra mí, escuchando los sonidos desconocidos de la finca de Dante, pasos en el pasillo, guardias haciendo sus rondas, el sonido lejano de voces, probablemente Dante hablando por teléfono y haciendo negocios que no quería imaginar, el susurro del viento sobre el lago. Mi teléfono, el que me había dado Dante, vibró en la mesita de noche. Un mensaje de texto de un número desconocido. Duerme bien, Sara. Mañana todo cambiará. Sabía sin mirar que era de él, que probablemente estaba en su habitación, en algún lugar de esa enorme casa, pensando en mí como yo pensaba en él. Debería haber estado aterrorizada. En cambio, me sentí viva por primera vez en años, y eso era lo que más me aterrorizaba, porque Dante Salvatore tenía razón en una cosa. Ya era suya, solo que aún no lo había admitido, pero lo haría. Dios me ayudara, lo haría. 3 semanas pasaron en una confusión de normalidad surrealista. Emma prosperaba en la finca de Dante, corriendo por los jardines, alimentando a los patos en el lago, aprendiendo a pintar en la sala acristalada que la señora Chen había convertido en una sala de juegos. Reía más de lo que yo había oído en meses. La tensión constante que había vivido en su pequeño cuerpo finalmente se liberaba. Intenté mantener los límites. Intenté recordar que esto era temporal, que éramos invitados, que Dante Salvatore era un hombre peligroso que se había introducido en nuestras vidas por razones que aún no entendía del todo. Pero era imposible mantener la distancia cuando él estaba en todas partes. Se unía a nosotros para desayunar cada mañana, escuchando a Emma hablar de sus sueños, sus dibujos, sus descubrimientos. Trabajaba desde casa casi todos los días, con la puerta de su despacho abierta, y yo lo veía de vez en cuando hablando por teléfono en italiano o ruso, con una voz dura y autoritaria que me provocaba un cosquilleo en el estómago que definitivamente no era miedo. Por las noches, después de que Emma se durmiera, venía a buscarme. A veces a la biblioteca, donde había redescubierto el amor por la lectura que había olvidado durante mi matrimonio. A veces en la terraza con vistas al lago, donde la puesta de sol pintaba el agua de dorado y rojo. Nunca me presionaba, nunca me exigía nada. Solo se sentaba conmigo y hablábamos de todo y de nada. Libros, música, la última aventura de Emma, evitando cuidadosamente los temas de Derek o Marcus, o el imperio criminal que él dirigía. Era una seducción poco a poco, con momentos tranquilos y conversaciones sinceras. Por cierto, recordaba que me gustaba el café con mucha crema y poco azúcar. Por los regalos pensados que aparecían en mi habitación, no joyas ni ropa caras, sino libros que había mencionado que quería leer, materiales de arte porque había admirado las pinturas de Emma, un diario porque se había dado cuenta de que me gustaba escribir mis pensamientos. Era paciente,
terriblemente paciente, y yo me estaba enamorando. La llamada llegó un martes por la mañana. La expresión de Dante, mientras escuchaba a quien quiera que estuviera al otro lado del teléfono, hizo que algo frío se instalara en mi estómago. Cuando colgó, me encontró en la cocina, donde había estado ayudando a la señora Chen a hornear galletas con Emma. ¿Podemos hablar? Su voz era cuidadosamente neutra, pero pude ver la tensión en sus hombros en privado. La señora Chen se hizo cargo de Emma sin que se lo pidiera. Seguía a Dante a su oficina, con el corazón acelerado. Derrick y Marcus fueron arrestados esta mañana, dijo, cerrando la puerta detrás de nosotros. El FBI tenía pruebas suficientes para presentar cargos formales. Derrick probablemente aceptará un acuerdo con la fiscalía. 10 años, 7 de los cuales se reducirán por buen comportamiento. Marcus se está mostrando más obstinado. Eso es bueno, ¿no? Para Derrick, sí, ya no es tu problema. Dante se acercó a la ventana y se quedó mirando su finca con una expresión que no pude descifrar. Pero Marcus ha pagado la fianza. $2 millones, dinero al que no debería tener acceso, lo que significa que tiene apoyos que yo desconocía. Y su abogado ha presentado esta mañana una moción solicitando los nombres de todos los testigos implicados en la investigación, incluidos tú y yo. Se volvió hacia mí y por primera vez desde que lo conocí, vi algo parecido al miedo en sus ojos oscuros. Sabe que tú eres la razón por la que su caso es tan sólido. Los registros financieros que proporcioné al FBI, la audiencia de custodia que puso el robo de Derrick en el punto de mira, todo se remonta a que tú estás bajo mi protección. Marcus no es estúpido. Entenderá lo que eso significa. ¿Qué significa? Significa que intentará utilizarte contra mí. Dante se acercó a mí con 3 largos pasos y me agarró por los hombros. Pensará que hacerte daño me hará daño a mí, que llevarte le dará ventaja, y tendrá razón. Se me cortó la respiración al oír la cruda sinceridad de su voz. Necesito que te vayas, dijo, y mi corazón se partió. Tengo una casa en Suiza, privada, segura, a nombre de alguien que no puede ser rastreado hasta mí. Enviaré a la señora Chen contigo, guardias, todo lo que tú y Emma necesitéis. Allí estaréis a salvo hasta que esto se resuelva. No. Sus manos se apretaron sobre mis hombros. Sara, no entiendes de lo que son capaces hombres como Marcus, lo que le harán a la gente que está bajo mi protección. Entonces me hizo comprender. Sostuve su mirada con firmeza, incluso cuando el miedo recorría mi cuerpo. Deja de protegerme de la verdad y dime lo que está pasando realmente. Me soltó y se pasó la mano por el pelo en un gesto de frustración que nunca le había visto hacer eso. Marcus tiene conexiones con la Bulov Bratva, el crimen organizado ruso. No son tan poderosos como mi organización, pero son despiadados. No siguen las reglas que el resto de nosotros observamos. Sin códigos, sin honor, solo brutalidad y caos. Y crees que vendrán a por mí. Sé que lo harán. Ya he interceptado 2 intentos de reconocimiento. Hombres vigilando la finca, tratando de encontrar puntos débiles en nuestra seguridad. Apretó la mandíbula. No dejaré que te pase lo mismo que a Isabela. No puedo. Me invadió la comprensión. No se trata de protegerme de Marcus. Se trata de protegerte a ti mismo de volver a perder a alguien. ¿Importa? Su voz era áspera. De cualquier manera, estás en peligro por mi culpa, porque no pude alejarme de ti, porque te vi en esa sala del tribunal y decidí que eras mía. Al diablo con las consecuencias. Me acerqué a él y le puse la mano en el pecho. Sentí su corazón latir con fuerza bajo mi palma. ¿Y si no quiero dejar a Sara? ¿Y si estoy cansada de huir, cansada de tener miedo? ¿Y si quedarme contigo, incluso con el peligro, me hace sentir más segura que estar sola? Su mano cubrió la mía, presionándola con más fuerza contra su pecho. No sabes lo que estás diciendo, ¿verdad? Lo miré, a este hombre poderoso y peligroso que se había convertido en mi refugio. Has sido sincero conmigo sobre lo que eres, lo que haces. Nunca me has mentido. Nunca has fingido ser algo que no eres. Nos has protegido a Emma y a mí. Nos has dado más en 3 semanas que Derrick en 5 años de matrimonio. Y sí, eso me aterroriza. Tú me aterrorizas, pero no porque crea que me harás daño. Entonces, ¿por qué? Porque me estoy enamorando de ti y no sé cómo sobrevivir a eso. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, crudas y sinceras, imposibles de retirar. Dante emitió un sonido grave en su garganta.
Algo entre un gemido y una plegaria, y entonces su boca se posó sobre la mía. El beso fue todo lo que había imaginado y nada para lo que estaba preparada. Feroz y desesperado, con sus manos enredadas en mi cabello, mientras me empujaba contra su escritorio, jadeé contra sus labios, y él aprovechó la oportunidad para profundizar el beso, reclamándome con una intensidad que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Mía, gruñó contra mi boca. Dilo, tuya. Respiré y sentí cómo se estremecía. Se apartó, con la frente apoyada contra la mía. Ambos respirábamos con dificultad. No puedo echarte ahora. No después de eso. ¿Entiendes lo que has hecho? Me has dado algo que perder otra vez. Algo que Marcus puede usar en mi contra. Entonces no lo pierdas. Le acaricié la cara, obligándole a mirarme a los ojos. Dijiste que eras poderoso. Dijiste que protegías lo que era tuyo. Pues protégenos. Lucha por nosotros. Y déjame luchar a tu lado en lugar de esconderme como si fuera algo frágil. Eres frágil en comparación con las fuerzas que se nos oponen. Quizás. Pero también soy más fuerte de lo que crees. Sobreviví a Derek. Sobreviví a la pobreza y al miedo y a casi perder a mi hija. También puedo sobrevivir a esto. Podemos sobrevivir a esto. Esta vez, su beso fue más suave, reverente, como si yo fuera algo precioso que temía romper. Nunca he deseado nada como te deseo a ti. Lo admitió contra mis labios. Es aterrador. Bien, sonreí. Ahora sabes cómo me siento cada vez que me miras. El ataque se produjo 2 noches después. Me desperté con el sonido de los disparos. Estallidos agudos que rompieron el tranquilo silencio de la finca. Dante estaba en mi habitación antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba pasando, vestido completamente de negro, con una pistola en la mano que sostenía con la facilidad de quien lleva mucho tiempo practicando. «Quédate agachada», ordenó, mientras se dirigía hacia la ventana. «Han irrumpido en el perímetro sur. Mis hombres están entrando en combate». Emma se despertó llorando y la cogí en brazos, abrazándola con fuerza mientras más disparos resonaban en la noche. Dante hablaba rápidamente por teléfono en italiano, con voz dura y autoritaria. A través de la ventana, podía ver destellos de disparos en la oscuridad, figuras moviéndose entre los árboles. «¿Cuántos?», logré preguntar. «8, quizá 10». Se alejó de la ventana y se agachó a nuestro lado. «Escúchame con atención. Hay una habitación segura en el sótano. La señora Chen sabe dónde está. Voy a pedirle a Marco que os lleve allí y os quedaréis hasta que vaya a buscaros. ¿Entendido? ¿Y tú? Voy a acabar con esto». La mirada en sus ojos era la de un depredador. «Marcus cometió un error al venir aquí», amenazó. «¿Qué es mío? No hay vuelta atrás». La puerta se abrió de golpe y Marco, uno de los guardias superiores de Dante, apareció con el arma desenfundada. «Jefe, tenemos que trasladarlos ahora. Están avanzando hacia la casa». Dante me besó con fuerza y rapidez, y luego me puso una pequeña pistola en la mano. «Por seguridad, apúntales y dispara si alguien que no sea yo o mis hombres entra por esa puerta». Luego se fue, y Marco nos condujo a Emma y a mí por pasillos que nunca había visto. Las escaleras descendían hacia la oscuridad. La señora Chen esperaba en la sala de seguridad, un búnker de hormigón, sin ventanas, con provisiones para semanas, y monitores que mostraban todos los ángulos de la finca. En las pantallas vi cómo se desarrollaba la guerra de Dante. Se movía por su finca como la encarnación de la muerte. Flanqueado por sus hombres, eliminaba sistemáticamente a los intrusos. Debería haberme horrorizado. En cambio, sentí un orgullo feroz al verlo proteger lo que era suyo, lo que era nuestro. La batalla duró 30 minutos. Cuando finalmente cesaron los disparos, 7 cadáveres yacían esparcidos por la propiedad de Dante. Marcus no estaba entre ellos. Había enviado a sus hombres, pero se había mantenido a salvo. El cobarde. Dante apareció en los monitores, hablando con su equipo de seguridad, dando órdenes. Luego se dirigió hacia la casa y supe que venía a por nosotros. La señora Chen abrió la puerta de la habitación segura. Dante estaba al otro lado, con sangre en la camisa, que rezaba porque no fuera suya, con los ojos desorbitados hasta que me vio. Sarah, solo mi nombre, pero lo decía todo. Le entregué a Emma a la señora Chen y fui hacia él, sin importarme la sangre, sin importarme lo que acababa de hacer. Me apretó contra él, con la cara hundida en mi pelo. «Se ha acabado», dijo. «Marcus ya no será un problema». «¿Está muerto?» «Todavía no, pero lo estará esta noche por mi mano».
Se apartó para mirarme. ¿Cambia eso lo que sientes por mí? Lo pensé de verdad. Pensé en el hombre que me había salvado en el juicio, que leía cuentos a mi hija antes de dormir, que acababa de matar para protegernos, sobre la oscuridad y la dulzura, la violencia y la ternura que había en él. No, respondí simplemente. No cambia nada. Su beso fue desesperado, exigente, sellando una promesa entre nosotros que iba más allá de las palabras. 6 meses después, estaba en el jardín de Dante, nuestro jardín, viendo a Emma jugar con el nuevo cachorro con el que él la había sorprendido la semana anterior. La finca se había convertido en mi hogar de una forma que nunca hubiera imaginado. Los guardias eran ahora rostros familiares, las rutinas cómodas, el peligro un recuerdo lejano desde que se había ocupado de Marcus. No pedí detalles, no necesitaba saberlos. Dante se acercó por detrás, rodeándome la cintura con los brazos y apoyando la barbilla en mi hombro. ¿Feliz? Sorprendentemente, sí. Me recosté en su calor. Nunca pensé que volvería a decir eso. Te dije que protegería lo que es mío. Posesivo como siempre, siempre. Me giró entre sus brazos y vi la pequeña caja de terciopelo que sostenía. Cásate conmigo. Mi corazón se aceleró. Dante, sé que es pronto. Sé que no soy la opción segura ni la opción sensata, pero soy tuya, Sara. Completamente y irrevocablemente tuya. Y quiero que el mundo lo sepa. Quiero que Emma tenga mi apellido, mi protección, todo lo que pueda darle. Quiero despertarme cada mañana contigo en mi cama y dormirme cada noche sabiendo que eres mía. Di que sí. Miré el anillo, un diamante sencillo y elegante que debía de haber costado una fortuna. Y luego miré al hombre que lo sostenía, ese hombre peligroso, poderoso y sorprendentemente gentil que me había salvado, reclamado y amado con una intensidad que aún me dejaba sin aliento. Sí, dije, y vi cómo su rostro se transformaba de alegría. El beso que siguió fue interrumpido por el grito de alegría de Emma. Mamá, Dante, miradme. Nos separamos, riendo, y observamos a mi hija, nuestra hija, perseguir al cachorro entre las flores que Dante había plantado, porque yo había mencionado que me encantaban los jardines. Esta vida no era nada que hubiera planeado, nada que hubiera esperado. El mundo de Dante era oscuro y peligroso, lleno de violencia y poder que nunca llegaría a comprender del todo. Pero también estaba lleno de amor, protección y una devoción feroz. Había cambiado una jaula por otra. Sí, pero esta jaula tenía una puerta que podía abrir cuando quisiera. Me quedé porque así lo decidí, porque amar a Dante Salvatore era aterrador y emocionante, y merecía totalmente la pena, porque él era mío tanto como yo era suya. Y en sus brazos, rodeada de su imperio mortal y sus manos gentiles, por fin había encontrado lo que había estado buscando todo este tiempo. Un hogar. La boda fue pequeña, solo con la familia, lo que significaba la señora Chen, Emma y un puñado de las personas de mayor confianza de Dante. Llevaba un sencillo vestido blanco. Emma esparció pétalos de rosa. Y cuando Dante me deslizó el anillo en el dedo, su voz se quebró por la emoción. Mía, susurró. Tuyo, respondí. Siempre. Y lo decía en serio, porque Sarah Mitchell había muerto en esa sala del tribunal hacía 6 meses. Sarah Salvatore era alguien más fuerte, más valiente, amada más allá de toda medida. Derrick había intentado quitarme todo. En cambio, me había llevado hasta el único hombre que me lo daría todo. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien, y yo estaba viviendo mejor que nunca. Segura, protegida, amada en los brazos del hombre más peligroso que había conocido jamás.